Explica esa analogía de cine y su relación con la veracidad en biografías antiguas. Sí. Bueno, puedo hablar de dos películas. Quiero decir, hay muchos de ellos, pero Daryl Buck me contó sobre esta película, Hasta el último hombre. Y bueno, Hasta el último hombre. No recuerdo bien el nombre del protagonista. Era Desmond o Desmond algo. Pero bueno, Daryl me habló de un sujeto que quería marchar a la guerra. Sin embargo, no quería tomar armas contra los enemigos. Entonces, en la película, él va y se enlista para poder participar en la guerra. Pero en realidad lo que pasó fue que lo reclutaron, pero tenía una forma de evitarlo porque era objetor de conciencia. Y por eso no tenía que ir. Pero cuando lo reclutaron, él rechazó esa forma de librarse. Y él dijo, mira, quiero estar aquí. Quiero ayudar aquí, pero no puedo tomar un arma. Entonces quiero ser médico. Y bueno, lo dejaron entrar. Así que lo que hicieron los creadores de Hasta el último hombre fue simplemente simplificar eso. Y en vez de mostrar todo eso, simplemente hicieron que él fuera a alistarse y pidiera ser médico. Si estás simplificando y comprenderás que los productores no están tratando de ofrecernos una historia que la reproduzca con la precisión de una transcripción legal. Bueno, entonces no tengo ningún problema con eso. Bueno, claro, uno puede pasarse de la raya con ese tipo de cosas, pero no creo que eso sea pasarse de la raya. Otro ejemplo es Apolo 13. Ese es un ejemplo que me gusta dar porque realmente eres demasiado joven para esto, Sean, pero yo crecí durante la era Apolo y de verdad estaba muy metido en los alunizajes y todo eso. Y recuerdo cuando el Apolo 13 tuvo ese problema casi fatal, ese problema potencialmente mortal, así que cuando vi la película Apolo 13, estaba completamente pegado a la pantalla. Y ya sabes, hay una frase famosa en la película que le atribuyen a Gene Kranz cuando dice, fallar no es una opción. Y eso se convirtió en el eslogan de la película. Quiero decir, Kranz nunca pronunció esa frase, pero lo que hizo fue que representó perfectamente la actitud de quienes estaban en el control de la misión en ese momento. Entonces, ¿cómo logras realmente mostrar eso y tomar cosas que ocurrieron durante varios días y condensarlas? Y para poder contar esa historia en unas 2 horas, a veces tienes que tomarte algunas libertades. Quieres comunicar la esencia de lo que sucedió, quieres que la gente pueda sentir cómo fue, y eso es lo que hicieron. Tomaron esta frase de fallar no es una opción y se la atribuyeron a Gene Kranz. Entonces, ¿es eso un retrato preciso como retrato? Sí lo hace, pero ¿lo hace una fotografía? No realmente. Sí, eso es lo que diría al respecto. Cuando se trata de cosas como los evangelios, encontraremos más de este tipo de retrato en el Evangelio de Juan que en los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Los evangelios sinópticos, en general, presentan las cosas más cercanas a lo que habríamos visto si hubiéramos estado allí o si hubiéramos escuchado a Jesús hablar o leído una transcripción de lo que él dijo. Creo que sus palabras habrían estado más cerca de lo que leemos en Mateo, Marcos y Lucas que en Juan. Bueno, eso es lo que diría. De acuerdo, eso es útil, así que permíteme cuestionar un poco para aclarar el ejemplo de la película. Y sin duda es una manera útil y vemos que las películas hacen eso y creo que deberían hacerlo porque tienen que lograr un efecto dramático, tienen que contar la historia en un tiempo determinado, aunque últimamente las películas duran 3 o 4 horas. Ahora, entendemos el punto principal, pero supongo que diría que incluso en Hasta el último hombre, cuando la veo, sé que hay algo de historia incorporada en ella. Pero nos dicen al principio de las películas como basada en una historia real, dejan claro que se toman libertades creativas al contarla. Así que en esa película está ese tipo al principio que es musculoso y fuerte y todos piensan que es fuerte y el personaje principal es considerado débil porque no quiere ir a la batalla y por supuesto hay una escena en la que ese tipo termina desnudo y sale corriendo haciendo esas cosas y se supone que es un poco humorístico. Pero lo que hacen en la película es comparar y contrastar la verdadera fuerza que está en el interior con la fuerza de la apariencia. Porque cuando llegan a la guerra, el tipo que parece fuerte no tiene fuerza y el personaje principal sí la tiene. Así que veo esta película y creo que todos los demás que la ven lo saben.
Han añadido ciertos elementos intencionalmente y está incorporado y luego está vagamente basado en la historia misma porque somos conscientes del género. Así que en parte esto se remonta al género, pero hay ocasiones en las que los escritores de los evangelios dicen, como al principio de una película que dice, ya sabes, libremente basado en lo que ocurrió en la historia, como sea que lo expresen. Pienso, por ejemplo, en el final de Juan. Es como si el autor se insertara de alguna manera y dijera, y esto fue para indicar cómo moriría Pedro. Entonces, a veces los autores intervienen y aclaran para asegurarse de que no perdamos el sentido. ¿Hay alguna manera en la que los autores hagan esto y digan, mira, aquí estoy parafraseando o aquí estoy resumiendo o estoy haciendo este tipo de cosas aquí para asegurarse de que no lo pasemos por alto? ¿Sabes qué es lo que me viene a la mente? Creo que Tucídides dice algo así en su historia, donde dice, oye, no estoy reportando esto en este orden exacto. Algo así, ¿de acuerdo? Pero en general, no. Lo que hizo Tucídides habría sido la excepción a la regla. Así que también estoy pensando en Filón, en su vida de Moisés. Él cambia el orden de las plagas. Quiero decir, no dice que eso es lo que está haciendo, pero eso es lo que hace. Tienes a Josefo que a veces cambia algunas cosas y no dice que las está cambiando, pero lo hace. Tienes a los autores de los evangelios, lo que hacen a veces, tienes algunas historias que están circulando por ahí, que tal vez no recuerdan en qué momento o en qué lugar sucedieron estas cosas, o dónde fue que Jesús realmente dijo algo así. ¿Dónde es que hizo esa declaración? Así que lo que hacen es simplemente ponerlo en un lugar de los evangelios donde piensan que encajaría. Un ejemplo que se me ocurre de inmediato sería cuando unas personas se acercan a Jesús y le dicen, oye, yo te seguiré. Pero antes, déjame ir primero a enterrar a mi padre, ¿sabes? Y es ahí donde Jesús dice, bueno, deja que los muertos entierren a sus muertos. O zorros y las aves. Los zorros tienen madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Bueno, en Marcos y Mateo. Eso está al principio del ministerio de Jesús, justo después de que ha dado el sermón del monte. Él llega a Capernaum, expulsa a un demonio, sana a la suegra de Pedro y sana a algunas personas esa misma noche en Capernaum. Y luego les dice a sus discípulos que suban a una barca y crucen al otro lado. Justo antes, algunos se acercan diciendo, te seguiré. Jesús responde que los zorros tienen guaridas y las aves nidos, que los muertos entierren a sus muertos. Pero en Lucas esto ocurre al final, en su viaje final a Jerusalén. Mateo y Lucas sabían que pasó durante su ministerio y la ubicaron en distintos puntos. Ahora bien, ellos no dicen, bueno, esto en realidad no ocurrió aquí. Ocurrió en otra parte, pero lo estoy entrelazando en la historia aquí por alguna razón. Ellos no hacen eso, no dan ningún tipo de marcador o nota al pie. En aquella época no existían las notas a pie de página. Simplemente lo incorporan a la historia donde consideran que sería apropiado. Bueno, de acuerdo. Así que no hay ejemplos realmente claros. Tienes razón, no hay notas a pie de página. Pero hay ocasiones en las que el autor habla y dice, esto es lo que está pasando, aunque no esté señalado con una nota al pie, está incluido en el texto, para que de alguna manera... Sí, exactamente, como la transfiguración 6 días después. O Lucas, unos 8 días después, o fue 2 días antes de la Pascua. Sí, eso sucede. Pero incluso suponiendo que hay una diferencia entre el contexto, como 6 días, 8 días después. Y al final de Juan parece salirse de la narrativa para decirnos por qué dijo esto y qué significa. Entonces, en cierto sentido, argumentarías, obviamente esto no es especulativo, dirías que son conjeturas fundamentadas. Pero tenemos que ponernos en la mente de Mateo y Lucas. Porque esta historia sobre enterrar a tus propios muertos no parece razonable que a Jesús le haya pasado lo mismo 2 veces. Hay demasiadas similitudes entre esas historias. Pero, ¿por qué lo colocan en lugares diferentes? Ahí es donde tu respuesta intenta dar, si la entiendo correctamente, intentar hacer una suposición fundamentada sobre lo que tenían en mente. Y asumiendo que están utilizando estos recursos compositivos, pero nunca nos dicen explícitamente que lo están haciendo. Estamos especulando un poco. ¿Eso es caritativo o eso no lo es? Sí, tienes razón, eso es lo que diría.
No lo sabemos con certeza. Si pudiéramos preguntar a los autores de los evangelios sus motivos, pero no es posible. Todo lo que podemos hacer, como dijiste, es hacer suposiciones fundamentadas. Pero mira, yo no considero lo que hicieron ahí con eso, ya sabes, quiero decir. Quiero seguirte y Mateo lo pone al principio, Lucas al final del ministerio de Jesús. No considero que eso sea un error. Ya sabes, eso es. Ahora bien, ¿alguno de ellos cambió los detalles o no? No sabían los detalles sobre dónde debía ubicarse cronológicamente y simplemente lo pusieron donde quisieron, ¿no? Para que encajara en algún sitio. ¿Lo dijeron? No. ¿Habrían tenido los lectores algún problema con esto? No, no lo creo. Yo pensaría que la gente entendería más o menos el género de la biografía antigua. Quiero decir, nuevamente, no se espera que lo haga, que nos dé una imagen precisa con exactitud fotográfica. Eso no era lo que intentaban lograr. Estoy de acuerdo contigo en eso. No he revisado lo suficiente el contexto de esas dos historias, en Lucas y Mateo, para ver si están comunicando claramente, si sucedió en ese momento o si simplemente lo incluyeron ahí. Es decir, esas son diferencias que tendríamos que analizar, pero estoy contigo en principio.